Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Conversamos con Arturo Emilio Ureña sobre su novela El libro de los juegos prohibidos. Arturo Emilio Ureña, voz narrativa de las letras ibaeñas, natural de San José de las Matas, graduado del Instituto Superior de Agricultura ISA de Santiago, graduado también de ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. Es miembro del Ateneo Insular y miembro de la Liga de Ciudadanos Independientes en Santiago, donde hace vida profesional, cultural y social. En 1997, editora Alfa y Omega publicó su libro de cuentos Entre el sueño y la muerte. En 2004, editora Letra Grande publicó su novela El brazo. En 2013, editorial Santuario publicó su libro de cuentos El polvo del camino. Y en 2017, su novela En el mundo de las cosas inanimadas. Comandante, vine a verlo porque estoy escribiendo una novela basada en la vida de Pablito Mirabal. Es obligatorio para ello conocer de cerca al personaje y es usted la persona quien mejor podría describirnos al Pablito joven, casi niño, que se atrevió a enrolarse en una guerra con tan temprana edad, dejando a un lado su vida de niño y los juegos infantiles para adentrarse en los juegos de la muerte de los adultos. Esto es Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy nos place tener como invitado al señor Arturo Emilio Ureña, con quien vamos a conversar un rato sobre su novela El libro de los juegos prohibidos, que tiene un subtítulo por aquí que dice Una biografía no contada de Pablito Mirabal. Así que nada, vamos a darle la más formal y cordial bienvenida. Bienvenido, Arturo, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes, un placer compartir contigo, Edward, en este interesantísimo esfuerzo que tú haces de promoción de los trabajos literarios. Me parece sumamente interesante sumarme y que nos tomen en consideración para sumarme a este esfuerzo que considero que es primordial porque el cine es el arte del momento, del siglo, Sí. y la gente prefiere seguir más bien los Netflix y la televisión y el cine, que es el arte realmente que viene a reemplazar o que viene a sumar la música, la fotografía y la literatura en sí. O sea que mantener ese trabajo que ustedes hacen de promoción, yo me sumo y saludo perfectamente ese trabajo. Gracias por esas palabras, Arturo. Entonces vamos a comenzar con una pregunta que siempre le hacemos a los invitados que vienen por primera vez al podcast, que es ¿cómo usted se interesó en esto de la creación literaria? O sea, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Y cuáles han sido los principales hitos de su trayectoria como escritor hasta el momento? Bueno, es una pregunta que yo mismo me la he hecho muchas veces.
porque realmente yo no tendría una respuesta para eso, como tampoco tengo una respuesta a lo que ha llevado al hombre a lo largo de toda la civilización a dedicarle tiempo al arte. Y está ahí presente desde las cuevas. El hombre en la cueva ya tenía un arte, tenía pictografía. Ya recuerdo de que tenían escultura y hacían cerámica y dedicaban tiempo a otras cosas que no fuera sobrevivir. Yo realmente no tengo una explicación. ¿Cómo arrancamos a escribir cuando a la muerte de Trujillo hay un boom de la libertad en este país? Entonces cayó en la mano nuestra, muy jovencito uno, los libros de Juan Bosch. Recuerdo que era cuentos escritos en el exilio. Entonces, a una edad muy, muy temprana, segundo, tercer, cuarto, quinto curso de primaria, llegar a mano de uno esas historias impactantes, cortas del dominicano, porque casi la mayoría de temáticas de los cuentos de Bosch eran muy humanas y muy de dominicanos, como de campesinos, de gente de aquí de nosotros, en historias cortas, impactantes. Automáticamente eso nos impactó. Recuerdo que escribí un primer cuento por allá, que lo perdí ese cuento, un cuento simplista de un campesino, el Mocho se llama, el Mocho, que estaban pasando hambre en el campo y el Mocho decide que en vez de que pasen hambre los niños, rompe una puerta de un colmado, se mete al colmado a la pulpería del campo, se roba el dinerito que hay ahí, pero descubren al Mocho y el alcalde lo lleva preso amarrado y lo pasa por frente de los niños. Era un cuento muy simplista, pero era copiando lo que Bosch hacía. Yo nunca le presté importancia, pero sí lo escribí muy niño y eso lo dejé en una mascota por ahí tirado. Bueno, con el paso del tiempo, que la literatura, yo tuve la suerte de estudiar en el Instituto Superior de Agricultura, en el ISA, en Santiago, y ese era un internado, y la literatura era obligatoria, o sea, leer era una obligación de la formación académica. Entonces, pues ahí, además, los compañeros que venían del país entero, teníamos compañeros de Asua, de Baní, de San Juan de la Maguana, del país entero teníamos gente de Higüey, de Montecristi, de Samaná. Era un compartir de jóvenes talentosos del país entero y la mayoría eran grandes lectores, o sea, y se compartía mucha literatura. Y eso me despertó también un poco de interés, no solamente en leer, sino también en escribir, porque muchos de los jóvenes allá también escribían, había gente que quería poesía y nos ponían a escribir sobre los libros. Tuve también la suerte de poder partir a México a estudiar. Bueno, entonces caí allá donde México sí es realmente un país de gran literatura, promoción literaria. Y mis compañeros de estudio, aunque estudiábamos ingeniería, eran grandes lectores y compartíamos muchos libros también. Y ahí es que surge la literatura. Ahí es que surge el escritor. Pero no lo hacía con intención de promover literatura, porque mi profesión es la ingeniería, no la literatura. Y sabía tampoco que no tenía una carrera literaria, pero lo hacía como porque era una apelación, me surgía y salían escritos. Muchos de ellos los pude publicar después. Luego vine al país en el 76 final. Ahí pues como joven inquieto siempre, pude hacer aunque trabajaba muy fuerte en mi carrera profesional, pude hacer carrera política también con el PLD en sus inicios, con los círculos de estudio, y eso me acercó también a don Juan Bosch. Y ya no era solamente leer los cuentos, era también compartir con él en el mundo político y en el mundo también literario, porque había una peña que se hacía en la capital y yo participaba, aunque nunca me atreví a presentar mis escritos a ese nivel. Hasta que tuvimos que hacer un trabajo de literatura, digamos, porque fue un trabajo político, pero de escrito. Bueno, yo llegué a escribir para la revista del PLD también, pero a aspectos técnicos. Y luego hubo un libro que se hizo cuando Leonel surge como candidato presidencial, y ese libro se llamó El fenómeno Leonel. A mí me correspondió coordinar los trabajos. Era el que coordinaba el escrito del libro, ¿no? Además de escribir en varias partes del libro. No era un libro político, era un libro más bien de economía y de historia. Pero servía de promoción y se llamaba El fenómeno Leonel. Ahí en ese libro participó Bruno Rosario Candelier. Entonces Bruno participó Argelia Aybar, que es una poetisa de Santiago de muy alto renombre, una doctora de muy alto nivel. Ella es la primera que lee los cuentos
y entonces se lo enseña a Bruno. Bruno se levanta los lentes, los lee y me dice, esto hay que publicarlo. Entonces ya Bruno tenía el Ateneo Insular. Y Bruno que me hace entonces que se publiquen los libros en Alfa y Omega, que era de Miguel Coco. Se hizo la primera tirada de unos cuentos que se llamó Entre el sueño y la muerte. Es un libro que se publicó en el 1997, después de lo que fue el fenómeno Leonel. Y de ahí arrancó entonces, digamos que una carrera literaria en serio. Ahí lo llevó a revisar entonces los cuentos. Sí. Que yo no me atrevía a mostrárselo a nadie, lo compartí con Argelia Ibar, y ella que me lleva con Bruno Rosario Candelier, que había sido parte también del libro El fenómeno Leonel. Y de ahí arrancó entonces la publicación de los primeros cuentos. Y de ahí surgió, pero como de manera automática, la novela El brazo, que también con Argelia Ibar y con Aurelio Ortiz, que fue otro de los promotores del libro Fenómeno Leonel, pues hicimos la publicación también. Ya refiriéndonos propiamente a esta novela, el libro de los juegos prohibidos, ¿cómo surge el interés suyo por la figura de Pablito Mirabal? O sea, ¿qué fue lo que le llamó la atención a ese personaje y lo motivó a usted a plantearse escribir una novela sobre ese personaje? ¿Cómo te explico? El 14 de junio impactó a toda la sociedad, no solamente a mí, sino a todos los dominicanos. En el 59 yo tenía 7 años, o sea, yo vengo de esa generación. Y yo no supe de Pablito nunca, porque en los tiempos de Trujillo no se difundía la noticia. Yo me enteré de Pablito, y ya se enteró uno después, de que había un muchacho, hospital psiquiátrico de Pedro Grande, de kilómetro 28. Y Zaglula, que presenta a uno de sus pacientes del manicomio, era Pablito Mirabal. Y ahí sí impresionó. Así como que llegó la noticia por allá en los 69 de que el muchacho había sido impactado por un rayo y murió. Y eso era todo lo que se conocía del muchacho, lo que dijo Zaglul, y que se fue para Cuba después de la muerte de Trujillo y ahí muere. Muere en el 69. Pablito vino en el 59 aquí con 14 años. Y se va de aquí con 16 años en el 61 después de la muerte de Trujillo. Trujillo muere en mayo de 61 y ellos parten en junio de 61 a Cuba, 2 años después de haber venido. Y los únicos 2 sobrevivientes cubanos eran ellos 2. Edelio Gómez Ochoa, que era como su papá o su padrino o su mentor, y Pablito. Y luego se perdieron en la historia. Los 2 fueron como borrados de la historia de Cuba, porque Cuba no quería que se supiera que la revolución triunfante de Cuba había sido derrotada en República Dominicana, que ese movimiento que ellos pensaban que venía aquí a tumbar a Trujillo, a barrer como barrieron con Batista en Cuba, pensaba que venía aquí a pasear, y Trujillo tenía demasiado arraigo en la sociedad dominicana, y hasta los mismos campesinos perseguían a los combatientes que vinieron a combatir a Trujillo. Pablito sobrevive por su pericia militar natural que tenía. Y Delio sobrevive también porque había sido comandante de la Sierra Maestra, comandante del Cuarto Frente, donde él encuentra a Pablito y se sorprende de que un niño de 12 años estaba involucrado en la guerrilla. Entonces lo asume en el Cuarto Frente con él, lo toma como hijo, porque era huérfano, lo toma como hijo por la pericia militar que tenía, y se lo pone como secretario o como hijo del que estuviera con él. La revolución triunfa en Cuba en enero del 59. Pablito entra entonces a un convento de sacerdotes para que le enseñe a leer y escribir, porque no sabía leer ni escribir el muchacho. En eso nombran entonces a Adelio Gómez Ochoa asesor militar de los dominicanos que venían a combatir contra Trujillo. Y Pablito se sale del convento militar religioso y se va con Delio al campamento donde están los dominicanos, que se llamaba Campamento Mil Cumbres. Y ahí era como muchacho mandado, pero además era entrenador de tiro, porque era un tremendo francotirador, entrenador de tiro de los muchachos dominicanos, que eran muy jóvenes también, no de 14 años, pero habían de 18, de 19, de 20, de 21 años. Se suma con los jóvenes que venían a combatir a Trujillo, se entera de lo de Trujillo, y él dice, yo voy para allá a combatir, a tumbar al chapita ese. Entonces él no estaba previsto que viniera. Y
él lo que hace es que se esconde en el avión que venía para Constanza y en el aire que se dan cuenta que el muchacho viene ahí, le dan la orden de que se devuelva y él a riesgo de su vida se tiró del avión cuando iba a despegar otra vez. Y eso sí me impactó cuando yo leí eso de que el muchacho había tenido esa actitud. Sí, como que impactó. Y nos enteramos de eso cuando Delio Gómez Ochoa logró venir aquí, que fue un esfuerzo de como en el año 90 y tanto, fue que pudo volver con un esfuerzo de Freddy Aragoico, que siempre quería que viniera acá en el país otra vez, del 59 al 69, 79, 89, por ahí, 30 años después, es que logran traerlo al país, lo condecoran, le dan una categoría de héroe nacional, le dan categoría de dominicano, le dan una pensión nacional y lo declaran dominicano también. Y él escribe un libro de esa visita que vino aquí al país. Y ahí es que sale a relucir Pablito. Todos los detalles de cómo vino, de qué hacía, cómo lo reclutó. Ahí salen fotos de Pablito que nunca habían salido tampoco. La foto de la portada sale del libro de Delio Gómez Ochoa. Cuando yo leí el libro me impacté tanto que quise entonces ya sí tomar un trabajo de literario de él. Cómo armar un trabajo con el muchacho de que impresionante, y cómo eso de que lo mata un rayo. Entonces logré una entrevista con Delio en una visita que tuvo al país. Sí, de eso vamos a hablar precisamente ahora, Arturo, porque vamos a entrar a la fase de documentación e investigación que usted tuvo que hacer para escribir la novela. Entonces, hemos entendido que usted tuvo que entrevistar a Delio Gómez Ochoa para empaparse de enterarse de muchos detalles que usted usa en la novela. Háblenos un poco de eso. ¿A qué documento usted tuvo acceso? Aparte de las entrevistas que pudo hacer, creo que también un familiar de Pablito Mirabal, usted también tuvo contacto creo que con la hija de Pablito Mirabal, me parece. Entonces, cuéntenos un poco de eso, de cómo fue ese proceso de investigación, documentación. Pues gracias a Delio Gómez Ochoa pudimos ir entrevistando con él, él nos dio una muy buena entrevista y ahí fue que nos enteramos de dónde venía, dónde nació, de dónde era, cómo lo reconoció, sus cualidades de combatiente. Y nunca yo me atreví a decirle a él que estaba haciendo una novela. Yo le dije sí, que estaba escribiendo un libro sobre el Pablito y él se emocionó muchísimo. Y ahí me dio muchísimos detalles de cuando combatían aquí, de cómo la pericia de él narró unos episodios que también están en el libro. Y yo le pregunté, pero ¿cómo es eso que el muchacho, en medio de un tiroteo que ustedes están escapando, donde están tirándole con metralladora 30, o sea, una metralladora que traspasa una casa entera, y se le quedó la mochila dentro del bohío donde estaban escondidos cocinando, cuando un batallón de 200 hombres lo atacan y salen corriendo, y cuando van corriendo le dice Delio Gómez Ochoa a Pablito, ¿y tu mochila? Dice, se me quedó en la casa. Entonces voy a buscar eso. No vaya a buscar esa mochila para allá, muchacho. Y el muchacho sale corriendo para atrás en medio de los tiros a rescatar la mochila. Ahí es que yo me creo la imagen de que dentro de la mochila, la razón por la que él fue a arriesgar su vida es porque dentro de la mochila había una imagen de la Virgen de la Integración de Medallita que le dieron los sacerdotes en el convento. Eso es puramente inventiva, ahí es parte de la novela. Y que esa medallita fue la que lo logró mantenerlo vivo a él todo el tiempo aquí durante la guerra. Pero cuando lo hacen preso, la medalla se le perdió en la montaña. Entonces, la novela precisamente es como rescatarle la medalla de la Virgen de la Altagracia que se le perdió, para que él pueda descansar en paz, porque mientras no recupere la medalla, él está penando en el limbo, en el infinito. Y esa es la novela, o sea, la novela diciendo que el muchacho tiene potestad para venir y presentarse aquí para que le ayuden a buscar esa medalla para poder descansar en paz. Es por ahí que va Ahora la investigación es Delio que me aporta la información, el libro, yo no lo tenía tampoco, Delio que me facilita el libro. Y luego la hija de Pablito había estado aquí en Santiago en el 2014, que fue la Liga de Ciudadanos que la trajo también. Yo me acerqué a la liga, solicité entrar a la liga, que es como una logia bastante cerrada, pero me dieron entrada cuando expliqué el proyecto. Entonces pude ir con una carta de la liga a Cuba en un proyecto de visitar la tumba de Pablito, con la idea de un proyecto para poder traernos los restos de Pablito para República Dominicana.
O sea, eso fue que fuimos con la idea de visitar su tumba, buscarnos permisos, mandar pasaporte, mandar la carta para que nos permitieran ir al mausoleo donde él está enterrado. Y en la novela, yo tengo que llevar la medalla que fue rescatada aquí en Constanza y llevársela a la tumba. Entonces, la novela se enriqueció muchísimo. Fui con su hija, conocí a Tamara, fui con una carta de la liga, fuimos de su hija, la conocimos, fuimos a la tumba y la tumba estaba vacía. Entonces eso nos facilitó muchísimo la novela porque no estaba, no estaba. Lo habían trasladado a otra tumba y de ahí a otra más y ahí no sabían dónde estaba. La niña se preocupó muchísimo porque su papá no sabía dónde estaba. Y también nosotros que andamos buscando los restos de él para traerlo para acá, pues todavía estamos indagando dónde están para poderlo traer. Pero eso nos permitió también un argumento. Con ella también supimos de su hermano Joaquín, que ella no lo conoce, pero no lo trataba porque Pablito es de Las Tunas y Tamara vive en Habana. Tiene más de 1000 kilómetros de extremo a extremo. Entonces ella tiene mucho trato con Joaquín. Y entonces conocer a Joaquín fue una manera también de integrarlo en la novela. Una parte interesantísima también. Bueno, hemos seguido en contacto con Tamara, seguimos con el proyecto de tratar de traerlo para el país y que se le declare héroe nacional como fue declarado Delio y se le declare también que venga a descansar en paz aquí junto con sus compañeros del 14 de junio en el centro de los héroes de la capital. Estamos en ese proyecto también con tanto la Liga de Ciudadanos de Santiago como la Fundación Héroes del 14 de junio. Siempre anhelé sobrevolar la ciudad de La Habana. Era tanto lo leído y escuchado acerca de la belleza y de la organización fundacional de la ciudad, así como de su grandiosa extensión, que me dije sería esta la oportunidad de corroborarlo. El vuelo había despegado desde el aeropuerto de Santo Domingo al mediodía. Con el resplandor de la tarde, se presentaba el escenario ideal para esa pictografía aérea de la ciudad encantada que se describía en libros, revistas, periódicos de la época o lo que tantas veces había escuchado por voces de aquellos dominicanos que vivieron en la época dorada de La Habana. Cuando uno revisa el índice, que fue una cosa que yo hice, y yo siempre reviso el índice antes de meterme de lleno en la lectura de cualquier libro, hubo algo que me llamó la atención, es que está estructurado como una especie de Via Crucis, o sea, los títulos que remiten al Via Crucis que por lo menos los católicos conocemos, que pues siempre en Semana Santa lo estamos, los católicos practicantes participamos incluso de Via Crucis y todo eso. Entonces, ¿qué le llevó a usted a usar esa estructura? ¿Usted trató de establecer algún tipo de paralelismo con la figura de Pablito? Porque estamos hablando de un niño de 14 años que viene a sacrificarse por un país que no es el de él, luchando por gente que él ni siquiera conoce, y realmente él vino a inmolarse. Que gracias a Dios no murió aquí, pero la mayoría de los expedicionarios murieron, o sea, se inmolaron en esa expedición del 14 de junio. Entonces, cuéntenos un poco de cuándo usted decidió usar esa estructura del Via Crucis que vemos en el índice de la novela. Bueno, yo quiero saludar tu pericia de lector, porque es primera persona que me pregunta sobre eso y hay mucha gente que lo ha leído ya. Y es primera persona que me interroga sobre ese secretito que está ahí o sobre esa trampita que está ahí en el libro. Es una trampita porque como está vinculado a la Virgen de la Altagracia, está vinculado, digamos, al realismo mágico, entre comillas. A mí no me gusta usar ese cliché, pero es un poco de realismo mágico que está leyendo un personaje
inexistente a la existencia, lo traemos a la realidad. Pero tiene otra connotación, no sé si terminaste hasta el último capítulo, donde todo comenzó, este libro comenzó con Edith Feble. Y somos vecinos en la capital, yo nunca se lo he dicho. Cuando ella publicó el caso del hogar de niños de San Rafael de Yuma. Un caso horrible, horrible, horrible. Eran unos niños que estaban ahí, de un hogar de niños, y ahí hacían de todo con esos niños. Cuando Edith Feble publicó eso, donde habían niños muertos, violados, violadas. Entonces ahí vino la idea del demonio, porque un demonio puede ser un diablo, un demonio en la tierra puede hacer cosas como esa. Y estaban involucrados sacerdotes de todos los calibres y políticos de todos los calibres. Solamente un arcángel como Pablito que puede venir a liberarlo. Entonces la novela termina precisamente con Pablito liberando. Es un caso muy conocido en el 2005. Es otra de las trampitas de la novela también, donde ya Pablito no es solamente uno que vino, pasó y se fue y murió. Pablito está vigente todavía, Pablito es por siempre. Y el Vía Crucis, porque el primer realismo mágico es la Biblia, porque Jesucristo, todo lo de la Biblia, abrir el mar, eso es realismo mágico. O sea, que sube Elías para el cielo, que Jesús se resucita del mundo de los muertos y viene otra vez y habita entre nosotros. Es el primer ejemplo de realismo mágico. Aunque eso es miticismo, ¿verdad? Es puramente miticismo, pero para mí la Biblia tiene los primeros ejemplos de lo que es mezclar lo irreal con lo real. Sí, de hecho, también otra cosa que me llamó la atención de su novela, Arturo, es que utiliza lo que se llama la metaficción. Es decir, ahí como usted acaba de decir ahora, uno no sabe dónde comienza la realidad y dónde comienza la fantasía, como que se cruzan una y otra, y usted como autor aparece como también protagonista de la novela, de la acción misma de la trama de la novela. Entonces eso me llamó la atención, como ese elemento de metaficción, o sea, de cuando un personaje es consciente de que está dentro de una ficción, en este caso un personaje real, que es usted mismo como autor, está introduciéndose en un mundo de fantasías. Realmente no soy yo. Yo estoy usando un personaje de mi niñez, de un jovencito que era mi compañero de barrio, que su papá sí tenía una zapatería, mi papá no tenía zapatería. Tenía una fábrica de zapatos y estoy usando el niño como a él que le está pasando todo, no a mí realmente. No que yo estoy viéndolo de fuera, pero sí, estoy narrándolo como si fuera yo, pero no soy yo. Pero sí están involucrados personajes que no existen. Por ejemplo, hay un personaje que murió en la revolución, pero sigue vivo. O sea, está involucrado los trabajos, es un trabajo bastante conocido yo creo que ese trabajo sigue vigente, que es tratar de mezclar el hombre con el simio, un trabajo que hicieron los rusos en los años 20, lo siguieron los alemanes. En Cuba se trabajó con eso también, en Estados Unidos también, que han tratado de hacer un híbrido entre el hombre y el mono. Entonces ahí se mezcló un poco eso también. Se le da un poco de, como el libro también se mueve para Cuba con Pablito, y en Cuba es un país bastante enigmático también, porque el sistema de seguridad de Cuba, que ahí lo trato de retratar un poco, es bastante complejo, porque enfrentarse, aunque haya sido tan derrotado, Cuba está derrotado totalmente, ya está, no de rodillas, no, ya está desaparecido prácticamente, pero no se rinden todavía, porque el sistema de seguridad se le considera el mismo nivel del Mossad de Israel, mismo nivel de la CIA. Han sobrevivido porque tienen ese nivel de inteligencia política, militar. Entonces, eso quizás hay que respetarlo también. Yo lo saco a relucir, que Cuba ha sobrevivido por esa capacidad que han tenido de enfrentarse al imperio más grande de la historia, haciendo una pequeña hormiguita ahí que lo pueden aplatar mañana. Y lo han aplatado, están aplatados totalmente, pero es por su capacidad de... Entonces yo resalto un poco esa capacidad del sistema de seguridad, diciéndole que en Cuba todo es seguridad y todo, para tú ver que en Cuba está bastante limitado, son todos militares ahí. La misma Tamara, aprendí con ella que ella fue militar también, como su papá.
su papá fue militar también. Pero bueno, es novela, estamos haciendo un poco de novela. Y sí, estamos mezclando personajes de ficción con la realidad. Es así, ciertamente. Entonces ya para ir concluyendo esta interesantísima conversación con usted, ¿qué entiende usted que transmite la historia de Pablito Mirabal a los jóvenes de hoy? Principalmente los jóvenes dominicanos, ¿verdad? El año pasado estaba previsto que este libro se lanzara al público, porque 65 años es bastante tiempo y como que para que se borre. Pero no se logró el visado para Tamara. Es bastante difícil para los cubanos venir a República Dominicana. Y los haitianos cruzan por la frontera sin visa y sin nada, pero para los cubanos venir, la visa tiene que ser emitida aquí en Relaciones Exteriores. Entonces, conseguir un permiso para Tamara fue bastante complejo. Este año fue que logramos el permiso, pero ya porque Delio vino y Delio pudo hablar con ministerio, pudo hablar con el embajador el cónsul con Relaciones Exteriores, y nos le dieron el permiso de venida a último minuto de este año. Ya había pasado la actividad del 14 de junio cuando ella vino, pero como quiera nos sumamos a las actividades del 14 de junio. Y la idea es precisamente, bueno, la Liga de Ciudadanos Independientes de Santiago, esa es su función. Es un movimiento civilista que procura mantener vivo en la memoria nacional los acontecimientos patrios, como fue el 14 de junio. Que no se olvide nunca el gesto de estos muchachos. Fíjate que eran de 6 países, no eran solamente dominicanos. La mayoría de dominicanos, después eran de Cuba, pero habían venezolanos, españoles, habían de Estados Unidos, de Puerto Rico. O sea, eran 6 países donde se sumaron jóvenes para venir a combatir a Trujillo. Aquí vinieron 198, con Pablito venían 50 y tanto en el avión. Pero en Cuba quedaron miles que no pudieron venir, no había cupo. En el avión era un solo avión que pudieron comprar y 2 barquitos. Miles dispuestos, y se quedaron allá bravos porque no pudieron venir. Dispuestos todos a morirse, a entregar su vida para venir a combatir contra Trujillo. Todos mueren. Delio le llamó en el libro, se llama La Victoria de los Caídos. O sea, caímos. Pero en 6 meses, en noviembre del 59, ya estaba Minerva Mirabal, qué coincidencia de nombre con Pablito y ella. Una jovencita de Salcedo, con su noviecito, gran novio apenas jóvenes, Manolo Tavares Justo, creando el movimiento 14 de junio en honor al número de la fecha del 14 de junio. 6 meses después. Y ahí fue que se sumaron jóvenes. Si Trujillo quiere matar gente, venga, mate más jóvenes. Ahí fue que mataron. Si ahí murieron 200 con la gesta del 14 de junio. Aquí con Minerva murieron miles. Y apresaron miles. Ahí fueron afectados casi toda la familia dominicana, porque los jóvenes se sumaron al movimiento con Minerva y se llenaron las cárceles. Las Mirabal murieron en ese proceso. Y con esa muerte de ellas, cae Trujillo. Entonces, ¿quién mata a Trujillo? La misma gente de él, ya desesperado con esta bestia. Y el movimiento, el 30 de mayo, un fruto del 14 de junio. O sea, no nos olvidemos, si no lo hubiéramos zafado de Trujillo, nunca hubiéramos llegado aquí donde estamos nosotros, porque Trujillo no le importaba, no había un país, era su finca personal. Y la vida de nadie valía un centavo, porque él tenía escuadrones de la muerte por toda la vida, y de su ejército y su policía y su aviación y toda su estructura de muerte. Era una cosa horrible, terrible. La libertad del pueblo dominicano se le debe a esa gesta de estos muchachos, a esa entrega. Que no lo olvidemos nunca en este 66 aniversario. La forma de llevarlo a novela, es una manera de decirle a los jóvenes, está hecha por capítulo para que sea Netflix. Cada libro 1, libro 2, 3 series de Netflix. De hecho, andamos buscando la manera de que se interesen guionistas en que hagamos una serie de Netflix para que los jóvenes se interesen en ver esta gente. Le iba a comentar que toda esta historia de Pablito Mirabal, eso da una película, o por lo menos da una película. Y si una serie mucho mejor, porque ahí hay más espacio para contar todo lo que le pasó a ese. He hecho por secciones, 3 libros 1 que son 5 capítulos, libro 2 que son 4 capítulos, libro sección, la serie 3 serían 4 o 5 capítulos más y se pueden sumar más. Y da un personaje que puede ser para siempre. Varios personajes de allí. Sí, un personaje sin duda fascinante. Es que el aporte que nosotros queremos hacer al pueblo dominicano, que no nos olvidemos de esa gesta. Excelente.
Arturo, entonces antes de concluir, una última pregunta es, ¿dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de la novela? ¿Dónde está disponible la novela? Centro León de Santiago y Centro Cuesta del Libro también. Estoy poniendo a Amazon también, pronto lo vamos a llevar a digital. Pronto vamos a estar en Amazon. Cuando esté en Amazon, me manda el enlace para ponerlo en la descripción del podcast. Muy bien, cómo no. Entonces, Arturo, no me queda más que darle las gracias por habernos acompañado en este episodio. Y nada, sé que usted va a seguir escribiendo porque tiene muchas cosas que contar. Una pregunta que también quería hacerle es si hay algún otro personaje histórico de la historia dominicana que usted quisiera trabajar, o sea, ya sea como personaje de la novela o ensayo, como fuente como punto de partida para un material literario, no sé. Aquí hay tanto material, tanto, es que es una cosa increíble. Tú agarras un Luperón, por ejemplo, personaje. El Cid Negro, en España el héroe número 1 es el Cid, campeador. Sí. Bueno, cuando los españoles vinieron aquí, denominaron a Juan Suero el Cid Negro, el hombre más valiente de República Dominicana, pero él combatía en contra de Luperón y de los criollos del lado español. Pero era el hombre más, eso da un personaje, pero súper personaje. También Juan Suero, Luperón da un súper personaje también. Me gustaría muchísimo ver si podemos, pero ahora mismo estoy trabajando otra novela. La literatura, yo te digo, no tengo respuesta, no sé por qué los hombres escriben para que otros hombres lean, pero es cierto, trabajando una novela ahora que es con la anexión de la República Dominicana por Santa Anna a España. Los ancestros de nosotros, vino el general Juan Ramón Ureña, el jefe de San José de las Matas y Jánico, y cuando la guerra, los españoles fueron vencidos aquí, él no pudo montarse en el barco que fueron a Cuba y tuvo que esconderse en la sierra de San José de las Matas. Siempre me ha impactado ver eso, que ese grupo, fue el general Juan Ramón Ureña que vino en la anexión, vino con los españoles cuando Santana anexionó el país a España de nuevo. De los militares que vinieron a ocupar el país o ayudar al país para que Haití no nos invadiera, vino el ancestro nuestro y se vuelve mi papá. Y entonces él vino como general de San José de las Matas y Jánico. Cuando se abre la guerra contra los criollos, contra Luperón y Gaspar Polanco, él entra en la guerra contra los criollos, pero él está en San José de las Matas y prácticamente no se combatió. Pero cuando España es vencido, que se van, él no puede llegar a Santiago para escaparse por Puerto Plata. Tampoco intentó por atrás, por el monte, irse hasta Montecristi y embarcarse con los soldados españoles que se fueron a Cuba de regreso. Tuvo que esconderse en la sierra adentro, en la selva. Eso era selva en ese tiempo, no había camino ni nada. Y ahí se escondió. Entonces es el bolsón de españoles que está en San José de las Matas, ahí donde venimos nosotros. Él dejó un diario de guerra. Y la Sociedad Bibliófilo publicó 2 libros de él, que es el diario de guerra de general. Yo pude leerlo y hay historias para hacer una novela, verdad que sí. Como tantos personajes dominicanos hay también que dan excelentes historias, excelentes novelas. Yo espero que Dios me ayude para que podamos seguir hablando de esa historia y podamos también hacer la realidad. Sí, ojalá que sí, que se alineen todos los astros, como dicen por ahí, y eso se pueda dar, porque realmente cuando uno que es curioso de conocer un poco la historia de la República Dominicana, como usted dice, hay muchos personajes, muchos acontecimientos históricos que no se conocen prácticamente. Y hace falta eso, hace falta que se hagan más novelas históricas o de la memoria histórica, como decían los Magiolo, para rescatar todos esos capítulos como que están perdidos de nuestra historia y como que rescatar todos esos personajes que han contribuido de una u otra manera a que seamos lo que somos hoy, ¿verdad? Entonces, nada, Emilio, las puertas van a estar abiertas por aquí para que cuando usted quiera puede volver y conversamos sobre cualquier obra suya. Esperamos que esos próximos proyectos salgan y en esa medida que vayan saliendo vamos invitándolo y conversando por aquí sobre ello, ¿verdad? Esa es la idea. Estamos complacidos con lo del libro porque la primera edición, que eran 200 libros, ya se agotó. Ya tiraron una segunda edición de 300 libros. Ya ahora el día 14 se va a poner a circular en Moca, luego iremos a Puerto Plata, queremos llevarlo al este, al sur, para que todo el país pueda tener una visión de lo que es este trabajo de índole patriótico, vamos a llamarle así.
Y darle los créditos a doña Bárbara, a mi esposa Bárbara, que me ha servido para los fragmentos de esta novela. Sí, muy agradecido también nosotros que Bárbara haya prestado su hermosa voz para que los oyentes puedan escuchar por lo menos un par de fragmentitos cortitos de la novela, ¿verdad? Así que se lo agradecemos mucho. Y nada, le reiteramos la gracia a Arturo. Y como le dije, este programa, este podcast es suyo completamente. Usted nada más tiene que decirme y coordinamos y volvemos a grabar. Mucho gusto, muchas gracias. El que siga esa labor de difusión del arte y de la literatura dominicana, Edward, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también, amables oyentes, y hasta el próximo episodio. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.